Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la migración a raíz de la cumbre de Palenque, una reunión que organizó el presidente mexicano López Obrador precisamente para tratar el tema migratorio. A mí me pareció que esta cumbre fue para lavarse las manos de las responsabilidades que tiene cada uno de estos países en la parte de la expulsión y el tránsito de migrantes. O sea, dos fronteras complicadas desde el punto de vista migratorio no son las únicas fronteras complicadas, obviamente. Pues, ¿dónde va a quedar el tema de migración, ¿no? Con todo lo que está aconteciendo, con una elección muy próxima. La cumbre finalizó este domingo y la gran pregunta, obviamente, en ese contexto es la siguiente. ¿Traerá eso el cambio en el tema migratorio? ¿Habrá políticas nuevas al respecto? Yo personalmente tengo mis dudas, pero para tratar el tema tenemos aquí a una invitada especial, Gaby de la Paz. Muchas gracias, Gaby, por participar, por aceptar nuestra invitación. Gaby es profesora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del campus Monterrey y trabaja los temas de la migración un poco desde la perspectiva de los Estados Unidos, pero en general el tema migratorio es su gran especialidad. Y Azucena Rojas nos acompaña también, obviamente, junto con Azucena, pues vamos a intentar desahogar este tema que ya apareció varias veces en nuestro podcast y ahora el siguiente capítulo. Y mi pregunta, en primer lugar, a Gaby. ¿Cómo tú ves, Gaby, esa cumbre de Palenque de este domingo 22 de octubre? ¿Cómo la evalúas y cuáles son, digamos, las primeras reflexiones que tienes al respecto? Bueno, buenos días, Beata y Azucena, gracias por la invitación. Bueno, sobre esta cumbre, pues es muy interesante que si están tratando el tema de la migración hacia Estados Unidos, es interesante que no haya habido ningún representante de Estados Unidos, que de hecho no lo hubo porque no se les envió una invitación, o sea, no es que ellos no hayan querido asistir, o sea, simple y sencillamente no se les invitó. Y eso pues ya te deja ahí con algunos cuestionamientos, ¿no? Algunas dudas, porque dices, bueno, pues si quieres que esto sea un diálogo, tienes que invitar a la otra parte también, ¿no? De otro modo, pues eh, no sé cuáles son los resultados que pretendían obtener, ¿no? Porque ya sabes que en política muchas veces hay políticas que solo se hacen con la intención de declararlas, pero no de llevarlas a cabo, ¿no? Y entonces me parece que si realmente quieren ver resultados, hubiera estado muy bien tener invitado, pues por lo menos al embajador de México, de Estados Unidos en México, ¿no? A Ken Salazar o a alguien del Mexico Desk del Departamento de Estado, que tampoco lo hubo. Entonces, lo que hubo fue una reunión con 11 países de la región que son expulsores de migrantes, ¿no? Y que también muchos de ellos, dado que los migrantes vienen de prácticamente todo el continente, pues también son países de tránsito. Y quizá la novedad con México es que ahora también somos un país de destino, pero eso ya es una cosa que creo que no se trató en esta cumbre. Entonces, bueno, pues está esa parte, ¿no? El extrañamiento de que Estados Unidos no haya sido invitado. Y el otro tema que me pareció que fue más así como una cosa de agravios, que realmente de responsabilizarse, porque el otro fenómeno de la migración, o sea, en la migración tienes el fenómeno de expulsión y el fenómeno de atracción. Y en este caso me parece que no se consideraron las dos cosas, ¿no? Sino que se dijo que parte del problema era que Estados Unidos tiene sanciones económicas hacia Cuba, hacia Venezuela, pero realmente las causas de la migración son mucho más profundas y son mucho más antiguas. Gaby, ahí aprovechando que comentas eso, a mí también me llamó la atención que tratándose de una cumbre que tendría que tratar de la migración, siento que se enfocó más en hablar de los bloqueos económicos y a Cuba y a Venezuela, que además son dos países que no tienen pues mucho que ver con la crisis, como bien mencionas, en los otros 11 países. Y, y bueno, no me queda tan claro que se hablara pues de las causas de raíz en estos países,
y tampoco de las soluciones. Se dice que es una cumbre para dar una solución desde Latinoamérica, y por eso no invitaron ni a Estados Unidos ni a Canadá. Pero no me queda claro, al menos de lo que he leído, cuáles son esas soluciones que ellos supuestamente acordaron. Y no sé qué piensas tú sobre esto, por supuesto, y si realmente hace sentido que se mencione algo tan enfático sobre los bloqueos económicos a Cuba y a Venezuela para solucionar el gran tema que es Claro. migración. Pues mira, no, yo creo que eso tiene más que nada un carácter político y me parece a mí que fue una reunión de amigos donde tú me apoyas, yo te apoyo y tú dices lo que yo quiero que digas y tal. Recordemos también que ayer hubo unas elecciones en Venezuela donde la oposición escogió a María Corina Machado como su representante, que es alguien, que es una mujer activista que ha tenido mucho respaldo en Venezuela. Entonces, esto también no estamos hablando de María Corina Machado, estamos hablando de Maduro y el tema de las sanciones. Que por cierto, o sea, de hecho, en realidad se han liberado sanciones hacia Venezuela. Y la otra cosa de la que no se habló es que cuando Biden recién entró a la presidencia, sacó un comunicado sobre migración. Entonces dice que hay un proceso de libertad condicional para venezolanos que se amplía a nicaragüenses, haitianos y cubanos, que esto se va a ampliar hasta 30,000 personas por mes para personas que puedan tener pues alguien que responda por ellos en Estados Unidos. También se triplicó el número de refugiados a 20,000 para gente de América Latina y el Caribe. De eso no se habló en la cumbre. Tampoco se habló de el dinero que la iniciativa Biden está dando o que la iniciativa de Biden ha dado a la región desde que entraron y que va, o sea, hubo un aumento de 23 millones de dólares del dinero que se estaba dando. No tengo ahora la cantidad que es en general, pero es una cantidad bastante generosa porque el programa de Biden, que me parece a mí que tiene entre sus méritos, que es de los primeros que yo veo, que realmente se enfocan en reconocer, a ver, hay mucha gente que sí emigra por cuestiones económicas, ¿sí? Por cuestiones de trabajo, esa ha sido como la parte tradicional de la migración, pero también hay gente que está migrando por razones de seguridad, ¿sí? Y esas no estuvieron reconocidas en esta cumbre, ¿sí? De hecho, Entonces, sí, de hecho, Gaby, cuando lo que estás mencionando, efectivamente, yo creo que hay muchas ausencias cuando hablamos, obviamente, de esta cumbre y recordar solamente que en ese contexto de la cumbre sí hay una declaración conjunta a la cual se sumaron 10 países, sin Guatemala, que era el décimo 11, el país número décimo 11 que participó en la cumbre, pero parece que con una representación un poco bastante más baja. ajá. Y cuando leemos esa declaración conjunta que contiene, pues, podríamos decir, 3 puntos principales sobre las raíces de la migración y 14 acciones que supuestamente deben atender el tema y contribuir a solucionarlo, pues yo diría que no suena a nada nuevo. Además, me parece que hay un retroceso fundamental, porque en uno de los primeros puntos habla de elaborar un plan para atender el tema migratorio. O sea, el asunto de elaborar un plan para atender el tema migratorio, yo lo escucho desde el comienzo de esa presidencia de México, por ejemplo, y obviamente en muchos países latinoamericanos también y varias reuniones vamos a elaborar un plan. Ahora bien, si vemos las realidades, digamos, en el terreno, etcétera, y cómo ya se han hecho muchísimos planes, solo recordar que cuando inició la presidencia mexicana hubo un plan integral de desarrollo para Centroamérica y a raíz de eso la CEPAL en 2021, en septiembre, con bastante, yo diría, visibilidad, presentó una evaluación y un plan para Centroamérica. O sea, yo me pregunto dónde está esto, ¿no? Claro. O sea, ¿qué ¿Qué han pasó con hecho? qué han hecho en ese ¿Qué avance contexto? hay? Más allá de hablar constantemente sobre sembrando vidas y Vamos. jóvenes construyendo el futuro, que es la respuesta mexicana siempre y siempre aparece en esos contextos, ¿no? Entonces, sí hay muchas ausencias y no hay evaluaciones de lo que se hizo hasta ahora, porque parece que no se hizo nada. No sé cómo tú lo ves, Gaby. Pero por eso yo hablaba de políticas declaratorias, ¿sí? Ujú. Porque en Sí, estas cumbres es si nos vamos a reunir y vamos a hacer un plan, bla, 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 pero efectivamente
Nunca hay paso 1, paso 2, paso 3, cómo lo voy a implementar, quién se va a encargar. No hay una manera en la que se distribuyan las responsabilidades. A mí me pareció que esta cumbre fue para lavarse las manos de las responsabilidades que tiene cada uno de estos países en la parte de la expulsión y el tránsito de migrantes, porque también hay que decirlo, o sea, hoy amanecemos también con la noticia, y déjame buscar por aquí el dato de cómo, primero, hasta septiembre de este año, el gobierno de Estados Unidos ha estado deteniendo a cerca de 2 millones de personas, que es una cifra que no teníamos del 2000 para acá. Luego, el gobierno de México, el Instituto Nacional de Migración, tuvo 83,725 detenciones, y de estas detenciones, la mayor cantidad corresponde a gente venezolana, que también el gobierno de Estados Unidos, cuando da las cifras de septiembre, que es cuando termina su año fiscal y tal, te dice que el número de venezolanos aprendidos sobrepasa al número de mexicanos aprendidos, que que tradicionalmente es la nacionalidad. La población mayor. Exacto, sí. Entonces, o sea, yo no entiendo esta cumbre de otra manera que no sea un lavado masivo de manos de parte de los líderes que estuvieron ahí, porque no hay ninguna manera de cómo vamos a hacer para evitar que la gente salga de nuestros países. Se menciona, ¿sí? Pero no se hace nada. Y la otra cosa, tú me dirás, Beata, si me equivoco o no, tampoco veo que se estén haciendo acciones realmente serias para combatir a las mafias que trafican con las personas, ¿sí? No, Que y es una esto preocupación muy grande de Estados Unidos. Sí, eso sin duda. recuerda, Y de hecho, este lunes que obviamente hubo conferencia de prensa del presidente mexicano, pues él abordó el tema de la cumbre a raíz de las preguntas de los periodistas, y el presidente, pues lo primero que le llegó a la mente para responder fue el caso de Cuba y obviamente el bloqueo que apareció por ahí. Y ese llamado que hacen los que se reunieron en Palenque para que los Estados Unidos y Cuba también hablen entre ellos sobre diferentes temas de las relaciones bilaterales. Entonces, sí, efectivamente, hay por ahí un tema político que se ha usado esta cumbre para condenar el tema del bloqueo y darle la voz a Cuba y Venezuela en esos contextos de las relaciones con los Estados Unidos. Y por otra parte, efectivamente, por ahí apareció una diapositiva que presentó la presidencia mexicana sobre los números de digamos, las nacionalidades que cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos, y predominan los venezolanos. O sea, en ese sentido no hay ninguna duda. Y pues un gran silencio sobre muchos otros temas que habría que mencionar, obviamente, cuando hablamos del tema migratorio. Ahora bien, tú, Gaby, mencionas la frontera del norte, sí, sin ninguna duda, para los Estados Unidos es el tema crucial, para México también es el tema crucial, porque pues ahí se concentra todo lo relacionado con la migración, incluyendo ahí pues los problemas que tienen los Estados Unidos, pero también muchas violaciones de los derechos humanos a los cuales están sometidos los que pues intentan cruzar esta frontera. Y el tema se está calentando pues aún más con obviamente el tema de las elecciones en los Estados Unidos. O sea, tú realmente, si vemos la evolución de los últimos 3 años de presidencia en Estados Unidos y los últimos 5 años de presidencia en México, ¿ves algunos cambios realmente importantes en el tema migratorio en términos de números? ¿Hay un empoderamiento o estamos viendo lo mismo, pero pues por las circunstancias se está tocando con más fuerza ese tema, por las circunstancias políticas? Bueno, te voy a contestar esa pregunta, pero primero quiero aclarar que el boicot que le tiene, o el bloqueo que le tiene Estados Unidos a Cuba no incluye alimentos ni los insumos necesarios para los alimentos. Es decir, tú dices, necesito un tractor y fertilizantes para producir lo que sea. Acá en Cuba lo puedes tener. tener, ¿sí? Es para otro tipo de También cosas. ha cambiado eso, ¿no? Porque Sí. eso yo también leía, Gaby, que no es como que las cosas siguen igual. O sea, sí ha No, habido mejoras en la ajá. relación. Sí, pero lo siguen manejando como si fuera Ujú, el bloqueo que le tiene Israel a Gaza, ¿sí? ujú, Y no es La ujú. causa de lo que están viviendo los venezolanos básicamente en su país, que no es exactamente, cierto. Exacto, exactamente. Pero bueno, exacto.
A ver, la última reforma migratoria fuerte, tendiente, o sea, como una amnistía en Estados Unidos es del 86, de 1986. Eso ya van a ser, ¿qué? Pues, 40 híjole, años de eso, ¿no? sí, sí. Bueno, luego hubo otra en el 96 que modificó y amplió algunas categorías para que la gente pudiera migrar legalmente, que es una de las cosas que Estados Unidos ha estado trabajando para facilitar la inmigración legal, tanto por reunificación, por trabajo, por ejemplo, los como refugiados, etcétera. Eso por un lado, pero por otro lado tienes un clima político que Ujú. desde los 90 se ha envenenado y que te ha metido en una misma canasta a los migrantes y a los narcotraficantes. Y obviamente no tiene nada que ver uno con el otro, ni siquiera utilizan las mismas Ujú. rutas, ni siquiera utilizan los mismos coyotes, ¿no? Para pasar las cosas. Esa es una. Entonces, hay una manipulación terrible por parte del Partido Republicano principalmente, pero sobre el tema migratorio. Entonces, hay una percepción de la frontera con México como una frontera constantemente, como una amenaza para Estados Unidos, cuando Claro. es una frontera muy segura, muy vigilada. Yo he realizado entrevistas con gente de Customs and Border Protection, con gente del Departamento de Estado, con gente del departamento, bueno, de la Oficina de Migración, y todos te dicen, o sea, realmente aquí el terrorismo no es una preocupación, nuestra preocupación es el narcotráfico, pero sobre todo nos preocupa el crecimiento de las redes Ujú. de, que le llaman the smugglers, ¿no? O sea, de los coyotes. Sí, Eso es lo que les preocupa, ¿no? Porque ellos saben, la gente que está tratando de entrar acá quiere trabajo, no vienen a hacer claro. nada. Y que hace falta además, Y ¿no? O hace sea, falta, exactamente. hay espacio para ellos. Ahora Exacto. bien, perdón, Gaby, perdón si No, te pero estoy o sea, lo que Ujú, quiero resaltar es, o sea, hay ujú. un juego político en el que el migrante es visto como una amenaza, es un problema, Sí. donde se ignoran las contribuciones económicas, políticas, culturales, sociales que hacen a Estados Unidos. Y una Sí. cosa que digo, dado que está como este juego político y el migrante definitivamente coincido contigo, se ve como una amenaza, se ha utilizado por parte de los republicanos. ¿Qué les estamos dando a los migrantes cuando hoy en día la crisis pues, mundial se está viendo mucho más agravada? El mismo Joe Biden está teniendo cada día pues mayores retos, uno enorme con la nueva guerra en Israel y Gaza. Y entonces, como, pues, ¿dónde va a quedar el tema de migración, no? Con todo lo que está aconteciendo, con una elección muy próxima en Estados Bueno, Unidos el también. tema migratorio va a ser central en la elección del siguiente año. Digo, hay que recordar, se Ajá, reelige un tercio del Senado, se reelige okey. la totalidad de la Cámara de Representantes, o sea, todos los asientos están sujetos a elección y está la elección para la presidencia. Entonces, al americano en realidad le importa más las cosas domésticas que lo que pasa en el exterior. Así sea Ucrania, así sea Israel, para ellos es más importante, por ejemplo, el tema de la frontera, Okey. el tema de la inmigración, la economía, que lo que Ujú. pasa al otro lado del mundo. Y sobre todo porque para la gente ha sido, o sea, esto se ha complicado mucho, por ejemplo, con los vuelos que ha fletado el gobernador de Florida hacia Nueva York, ¿no? A lo que se denominan como ciudades santuarios, donde o los mandan en camión, tipo lo que hace el de Texas, ¿no? Que te los manda a California o algo así, pero lo que están haciendo es hacer de la migración un tema local. ¿Sí? Y además un problema administrativo de cómo vas o sea, el presupuesto que tienes, cómo lo vas a manejar, ¿no? Y entonces están tratando de como reventar a las ciudades, porque hay un presupuesto Ujú. federal para esto, hay un presupuesto estatal, los que sufren más son los gobiernos locales, ¿sí? Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el detalle. Sí, Ujú. en ese sentido podríamos decir que el año que vamos a tener, el año que sigue, pues el tema migratorio se va a encontrar en el centro de atención de parte de los Estados Ujú. Unidos, quieran o no quieran los demócratas, porque los republicanos sí lo van a mantener en el centro de atención. En ese sentido, yo diría los países latinoamericanos, o sea, Centroamérica,
Más a eso se suma también, obviamente, Colombia, Venezuela, Haití también participó en esa cumbre, que hay un tema de Haití, obviamente, pendiente en ese contexto. Todos esos países pues tienen algún rol a jugar y en ese sentido yo creo que el acuerdo que tienen recientemente los Estados Unidos con Venezuela también sirve un poco para, obviamente, aligerar ese tema migratorio. Pero Gaby, ¿tú cómo lo ves desde la parte de, digamos, Latinoamérica y México también? O sea, aunque esa cumbre, en el fondo, si lo analizamos desde el punto de vista así como más real, no sirve para mucho, pero quizás en el fondo sí es como una, ¿sabes?, una postal por ahí de que en América Latina sí están haciendo algo y puede ayudar un poco al gobierno demócrata a aligerar las tensiones en el país, o no tanto. Bueno, es que ahí lo que ha sido clave es la ayuda que llega a través de la USAID a toda América Ujú, Latina. O sea, Estados Unidos creo que se ha salido de la política de América Latina y se ha ujú, enfocado más en otras regiones del mundo, pero también lo que ha hecho es no quitar el dedo del renglón, sabiendo que los factores de expulsión que ellos han analizado obedecen a distintas causas. O sea, no es nada más ujú. que necesites un empleo bien pagado, es que tengas calidad de vida, es Seguridad. que la corrupción por lo menos no sea rampante en tu país, ¿no? Y entonces el problema con esto es que son medidas de largo plazo. Y el problema es que si te pones a ver, en Estados Unidos tienes un ciclo electoral de 2 años, que en 2 años es Todo imposible cambia. presentar resultados contundentes, que digas, ah, mira, avanzamos en esto. ¿Sí? Ese es el problema que tienen por ahora los demócratas. Entonces, ¿a qué se están yendo? Pues están yendo a las respuestas de las políticas fáciles, que es, mira, hice tantos kilómetros de muro, hay tantas personas detenidas. O sea, estaba viendo, por ejemplo, en el 2021, el número de personas que falleció intentando cruzar la frontera con México, o sea, desde México a Ujú. Estados Unidos, fue de 584, que es un número altísimo. Es de los más altos en toda la historia. Y eso te habla de ese flujo, que por otro lado, yo creo que una de las grandes paradojas es que nunca ha habido tantos programas para tratar de legalizar a tantas personas que entran a Estados Unidos, pero también por lo mismo, o sea, la gente como que no entiende que la migración, que la inmigración es un proceso administrativo y que lo administrativo lleva tiempo. Entonces, tiempo que tienes que esperar en lo que cruzas de Guatemala a México, tiempo que tienes que esperar en lo que cruzas de México a Estados Unidos. Y la gente no quiere esperar, o sea, la gente también quiere que me paren la frontera y ya me dejen pasar. No funciona así, pero hay mucha desinformación al respecto, Claro, ¿sí? y Que ahí, no por es ejemplo, casual. México, ¿cómo podría colaborar? Sé que, pues lo que mencionaba, ¿no? Hablaba de opciones que no tienen nada que ver con eso, como sembrando vidas y construyendo futuro. Ujú. Se trató muy poco, creo que se ha hecho muy poco por realmente mejorar la infraestructura que tenemos en el país para dar este cauce. O sea, por ejemplo, todo el tema del Instituto Nacional de Migración, pues me parece que no se ha tocado, que no se ha hecho una mejora, que a pesar de lo que pasó en marzo en Ciudad Juárez, pues no hemos visto mejoras constantes, no hemos visto un incremento en el presupuesto, y no sé si, a ver, va a haber elecciones en Estados Unidos y por lo tanto el tema interno va a Ujú. ser muy importante, pero también van a haber elecciones en Dices que aquí, México. ¿no? Ajá. ¿Qué esperamos Bueno, fíjate, de ese lado? la otra cosa, ahorita que te estaba escuchando, Azu, eh, nuestras políticas migratorias y las de Estados Unidos siguen pensadas en como que si el único perfil de migrante que existiera es un hombre que viaja solo. Cuando hoy en día Ujú, tienes niños que viajan solos, tienes mujeres embarazadas que viajan solas, tienes familias completas que viajan solas y no los puedes poner en la misma celda y por no los puedes supuesto. tratar igual, ¿sí? Y tienes que tener programas diferentes para ellos. En Estados Unidos, por ejemplo, por ley, un menor de edad no puede estar 72 horas en instalaciones de la Ujú, Border Patrol, ¿sí? que 72 quede horas. claro. Ok, el problema es que con la cantidad de chicos que llegan, esto no se cumple, Híjole. ¿sí? Sí, o sea, el sistema está desbordado, Está básicamente. O sea, yo desbordado diría de todo, completamente. por todos los lados, sí. Ujú, Ujú. Pa- sí. Al Y a lo menos mejor hasta hay el dato. cosas,
que se Ujú. resuelven con que, ok, te doy más dinero y ponte a construir rápido otro centro de detención y tal. Y, por ejemplo, porque además, si a los niños los tienes más de esas 72 horas, les tienes que dar educación, les tienes que llevar a un maestro. En Sí, no, Estados no. Unidos, acá eso nos importa un No, cacahuate, ¿verdad? Pero en sí, Estados no, no, Unidos les no. tienes que Digo, por lo educar. menos allá está la regla y aunque no la cumplan, pues No, se no, van, allá la tienen que cumplir. sí, ¿no? Sí, O sea, allá sí tienen la que buscar la cumplen. forma, tienen que buscar la forma. Entonces, digo, esa es la otra realidad que yo no la había Ujú, abordada en esta cumbre, ¿sí? Pero que ujú. tampoco la había abordada en los discursos que hay en el Congreso de Estados Unidos, los perfiles de los inmigrantes hoy en día. Ahora, Gaby, obviamente la frontera entre México y Estados Unidos y la frontera entre México y Guatemala, Belice, o sea, dos fronteras complicadas desde el punto de vista migratorio, no son las únicas fronteras complicadas, obviamente. Y si hablamos del tema migratorio, pues hay otros puntos en el globo, en el mundo, donde sí también hay ese tema de migración. O sea, tú ves algunas inspiraciones o algunas, digamos, lecciones que se podrían aprender o que has visto que, digamos, la administración estadounidense ha estado intentando aplicar, viendo otros casos de crisis migratorias. Obviamente pienso aquí en el tema de Europa, Unión Europea, que pues como organización pues ha sido criticada también por muchas razones, pero ha tenido políticas, yo diría, un poco más elaboradas cuando hablamos de cómo manejar el tema migratorio. Bueno, no que yo sepa, no que yo sepa. O sea, el Congreso tiene un comité de expertos que está investigando lo relacionado con la migración, pero la otra cosa es que también los americanos suelen ser muy, ¿cómo les diría yo? Americocentristas, ¿no? O sea, ellos no ven Ujú, por inspiración en otros lados, o sea, ellos creen que ujú, ellos son la inspiración para los demás. Entonces, no creo que estén ujú. haciendo esto de las mejores prácticas y ver qué puedo implementar acá. No, lo hacen entre ellos. Es decir, Claro. ¿qué le funcionó al consulado de Estados Unidos en Matamoros? Ok, vamos a ver si eso le puede funcionar al de Tijuana, que tiene un problema similar, pero hasta ahí. ¿Y tenemos algún ejemplo de así, Matamoros, Tijuana, algún lugar en donde la cosa esté un poquito funcionando mejor, algún ejemplo de algún estado mexicano que tenga una mejor relación en el norte? Yo lo que quisiera es encontrar una luz en el camino para la situación de migrantes, Pues dada la es que mira, complejidad. depende si estamos hablando de migración documentada o indocumentada. Porque si es migración indocumentada, el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey es un consulado que funciona fabuloso. Ujú, Y que, por ejemplo, o sea, ha hecho, no sé, cuando tú vas a solicitar tu visa, cualquier procedimiento, vas a un lado a tomarte la foto y las huellas, y si ujú, requieres entrevista, entonces ya vas al edificio principal. ok, Eso lo implementaron aquí y se ujú, empezó a copiar en otros lados. Pero estamos hablando de migración documentada, cualquier ok, tipo de visa, ¿sí? sí, La migración indocumentada también suele, digo, porque finalmente son leyes que tienen que aplicar los de Customs and Border Protection, ¿no? Y entonces ellos quizás podrán hacer adaptaciones mínimas dependiendo de la situación, los recursos, eh, etcétera, ujú, ¿sí? Pero no muchas, ¿ok? Y en este sentido me da la sensación también de que, porque claro, el gran problema está relacionado con la migración indocumentada, ¿no? Y me da Ujú. la claro, sensación un poco de que si empieza a funcionar en algún lugar un poco mejor, los flujos migratorios también empiezan a cambiar y se mueven, buscar pues esos huecos, Claro, ¿no? En la claro, frontera, llamémoslo claro. así. Y eso pues ha sido muy visible a lo largo de los últimos meses en el caso de la frontera México-Estados Unidos también, ¿no? Porque hemos visto esas imágenes de los migrantes en los trenes de la Ujú, empresa Ferramex, que yo diría pues son bastante nuevas, al menos en ese último tiempo, aunque pues seguramente hace años los vimos también, pero en ese último tiempo pues de nuevo los migrantes pues por ahí en los trenes, ¿no? Y hay como cambio, digamos, en las búsquedas de esos puntos débiles de la frontera y eso como que genera pues crisis, ¿no? Cada cierto tiempo. claro, porque por ejemplo el otro, y se acordarán que hace como un año o dos, no recuerdo bien, estaba todo esto de los migrantes hacinados en trailers, ¿no? Que iban como ujú, 155 en la claro, caja de un tráiler, que si el tráiler, o sea, en el y sur de además ahí Chiapas, fíjense de tocar. la corrupción que estamos hablando, porque estos trailers pasan más o menos alrededor de 10 8 retenes en lo que cruzan de los estados colindantes con Guatemala hasta llegar al norte de México. No me digas que ninguno de estos nunca te pilló la alarma de, oye, aquí nos está marcando que traes
gente en vez de traer cajas de zapatos, ¿no? Eso es corrupción que ocurre en México, ¿sí? Y por algo los migrantes dicen el trayecto más difícil es México. No, Es donde hay más violaciones, digo que también eso hubiera sido un tema precioso para la cumbre, hablar de las violaciones, de los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Y aquí es donde ocurre la peor parte del trayecto. Ay, Gaby, qué difícil escuchar todo esto. Y más que nada porque es un tema que de repente se vuelve muy importante Ujú. en nuestra agenda, pero otras veces se desdibuja y ahorita con esto de la cumbre de Palenque pareciera que todo va muy bien y pues no hay alguien que realmente ponga pues el acento en todos los problemas. Exacto, porque además, como mencionaron ustedes, o sea, ¿qué se ha mejorado después de lo que, de los centros de detención a migrantes en México después del incendio? Nada. Sí, eso es un un tema, sin duda. Ahora bien, la cumbre de Palenque, que reunió a, digamos, 11 países, va a tener su continuidad. En la primera mitad de 2024 parece que se va a celebrar un encuentro de alto nivel de América Latina y el Caribe sobre el tema migratorio, que lo va a albergar el presidente de Colombia, con el apoyo de México. Entonces, una cumbre de la cual se habla desde hace ya al menos comienzos de este año. Entonces, a ver en qué desemboca este esfuerzo. Bueno, a ver si ya hicieron el plan, ¿no? Que Ojalá, dijeron sí, que ya iban a hay hacer en plan. esta cumbre. Si ya nos lo leen y nos dicen, miren, este es el plan del que les habíamos estado llamando, ¿verdad? Ahora vamos a esperarnos 6 meses en implementarlo para la otra cumbre que venga. Entonces, sí, Pues, estamos así en una situación un poco, yo diría, complicada, intentando, digamos, varios darle puntos juntarse o darle como contenido. Ahora bien, Gaby, para cerrar, algún comentario final que tú quieras hacernos sobre este tema, que seguramente pues lo vamos a seguir abordando. Bueno, pues a mí me gustaría que hubiera un poco más de solidaridad por parte de Mm, nosotros con los migrantes, porque ujú. pasan situaciones muy difíciles, muy extremas aquí en Estados Unidos, y yo creo que tendríamos que pensar en más factores que impidan que esas personas se vayan de su lugar, porque no se van por gusto, porque siempre cuesta llegar a un lugar nuevo donde no hablas el idioma, donde no comes lo que comías siempre y reconocer que cuando estas personas cruzan la frontera y empiezan a aportar dinero a su lugar de origen. Y ahí está México campeón en Mm, remesas, ¿no? ujú, de acuerdo. Así es, así es. Gaby, si nos puedes compartir también tus redes sociales donde podemos seguirte. Bueno, estoy en Instagram, Gaby de la Paz M, y en Facebook, Gaby de la Paz. Muy bien, pues ahí pueden seguir a Gaby de la Paz, que nos acompañó hoy en este podcast sobre el tema migratorio. Les invitamos también que nos sigan en las redes de @csocialestech, que es nuestra escuela. Y pues con eso cerramos este podcast agradeciendo y más solidaridad con migrantes. Yo creo que esa es Definitivamente. el lema que debe acompañarnos cuando hablamos, pero también cuando nos enfrentamos o compartimos espacios con los migrantes. Así que más solidaridad con los migrantes y ojalá en el futuro pues tengamos realmente algunas soluciones para este tema que llevamos años intentando abordar y sin grandes resultados. Así que con su permiso es todo por hoy y hasta la próxima semana. Hasta luego. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.